mucha necesidad en esta parte del mundo y que sirve para todo el mundo. Y tenemos La Rioja, uno de esos lugares. Cuénteme un poquito qué saben, qué es lo que tenemos y de qué nos va a servir tener este mineral a disposición, Pablo. Bueno, principalmente el mapeo y la visibilidad que se le debe dar a este commodity es fundamental. O sea, es justamente la transición energética. O sea, si el petróleo lo fue en su época, hoy es el litio el que va a articular la nueva cadena de valor. Y creo que tenemos una gran posibilidad, una gran ventana como país y como provincia en sí, de poder traccionar ese cambio de transición energética que nos permita no solamente desarrollar economías, sino que también nos permita ser sustentables en la generación de puestos de trabajo y en la articulación con la sociedad, que es lo que hoy por hoy se trata de impulsar y generar desde esta Cámara para articular los modelos que son requeridos y que son también muy sociables a los efectos de que las inversiones se puedan dar, pero con lo que debería ser inicialmente, transformando materias primas en las regiones e impulsando el empleo PYME. Pablo, la mayoría de la actividad minera siempre requiere de una licencia social que tiene que ver con los riesgos de vida, con los riesgos de contaminación y todo lo demás. ¿El litio es uno de esos minerales que requiere de una licencia social especial o es mucho más accesible? No, toda la minería necesita licencia social, no hay exclusión. Lo que sucede es que se necesita visibilidad para que esa licencia social se pueda construir desde el punto visual de la población. Y de esa manera, sabiendo y entendiendo básicamente quiénes son los que compran y quiénes son los que venden el carbonato de litio, que es el que se utiliza para la batería de litio, es empezar por un primer eslabón formando los precios y dándole visibilidad a la economía, porque el punto es que la gente va a poder visualizar qué es lo que sucede con la transición energética si los vehículos de combustión empiezan a desaparecer de la plaza y empiezan a aparecer vehículos eléctricos, que es justamente lo que va a modificar y lo que se va a desarrollar en este tiempo y de acá a una ventana de 20, 25 años. Y yo creo que desde ese vehículo, desde ese ángulo, la licencia social que se le debe dar a la minería es principalmente digitalizando los contratos y elaborando una Junta Nacional de Minería donde las provincias, todas las provincias, participen en la tipificación y en los controles justamente de que las empresas están haciendo las cosas bien. Pablo, ¿quién determina calidad, quién determina la utilidad y quién determina en las zonas que son más propensas al trabajo de encontrar el litio? Porque es un mineral que está, digamos, a flor de tierra, no es una excavación ni hay que hacer demasiada investigación, ¿verdad? No, se tiene que hacer su investigación. Esa determinación es entre privados hoy por hoy. Todo lo que representa el proceso interno de prospección y de análisis en el mapeo de esa concesión minera lo hace el privado, después lo informa, después hay una serie de cosas que se hacen a la Secretaría de Minería de la provincia, pero acá lo que tiene que entenderse que se debe dar visiblemente qué es lo que se está haciendo y donde se determine la visibilidad de esa tipificación del carbonato por la pureza en el proceso que se desarrolle. Es importante que el Estado esté justamente cuando se determine la calidad de procesamiento de ese carbonato para su venta. Lo que pasa es que Argentina
casi toda su producción de carbonato se exporta, no se transforma las materias primas, y además de exportar el 100% de lo que producimos, de lo que tenemos de producción, básicamente hemos detectado y hemos informado una pérdida de más de 2.600 millones de dólares, producto de no declarar al lithium commodity. Entonces, es mucha plata eso, ¿eh? Es mucha plata, Pablo. Es 7.7% de la reserva del Banco Central. Imagínense que ante la falta de divisas tengamos esa pérdida de valorización económica con respecto a lo que es el precio del carbonato, porque todavía se sigue diciendo en Argentina que el litio no es un commodity. Claro. ¿Habrá alguna, como última pregunta, Pablo, ¿habrá alguna campaña, alguna información, algún sistema de difusión sobre la utilidad, la necesidad de valorizar y fundamentalmente la de hacer conocer la cantidad de propiedades que puede generar esto? Y esperemos que tenga la visibilidad a través de una Junta Nacional de Minería, donde la tipificación y los niveles estándares de productividad estén justamente delineados y trazados inicialmente en ese control que debería hacer el Estado en el proceso de industrialización, visible, transparente y con una altísima emisión de certificado de calidad del producto de Argentina. Entonces, creo que de ese plano, con la construcción de un mercado de metales en las regiones, va a ser propicio el desarrollo justamente de la formación del precio y de su certificación en base a la licencia social que tanto se busca. Acá lo que hay que entender es que el carbonato o el proceso industrial que se desarrolle, lo importante es que la Argentina sea transformador de las materias primas, y para transformar las materias primas sin un precio no se puede construir ninguna cadena de valor. Por eso nuestras últimas informes y a su vez peticiones que hemos hecho a diferentes legisladores eran decirles: señores, por favor, traten de considerar al litio un commodity, dejen de decir que el litio no es un commodity, porque eso realmente genera un ecosistema bastante negativo para la proyección del futuro, y a su vez de los cuales sabemos muy bien qué es lo que sucedió en el 2022 con las subfacturaciones en el precio del carbonato. Pablo Rutigliano, presidente de la Cámara Latinoamericana de Litio, gracias por su aporte, gracias por su... tengo un compañero acá, mi colega quiere hacerle una pregunta. Sí, Daniel. Gracias, Jorge. Sí. Pablo, Daniel Quintero te saluda. Hace pocas semanas el gobernador de La Rioja declaró que el litio era un recurso estratégico y los otros gobernadores del llamado Triángulo del Litio se enojaron. ¿Por qué? Porque están en una mesa que realmente no aglutinó a todo el país. Y es entender, o sea, desde el plano de que sí, las provincias son las dueñas de los recursos, pero creo que tenemos que unir el concepto de industrialización. Y desde ese plano, decir que una mesa que determine que el litio no es un commodity está muy a la vista de lo que ha sucedido con respecto a las exportaciones del carbonato de litio. Hemos perdido 2.600 millones de dólares. 7.7 de las reservas. Le deberían preguntar a los gobernadores por qué dicen que el litio no es un commodity. Y está muy claro esto. Todo lo que producimos lo exportamos. Y se mapearon y se vendieron activos mineros sin tener justamente una regulación. Y eso es perder soberanía. No significa nada la nacionalización. Acá lo que tenemos que entender es que debemos formar precios para así generar soberanía, porque lo que buscamos los argentinos y también las provincias es justamente que tengamos trabajo, estabilidad y que los jóvenes no se vayan del país. Y fundamentalmente, Pablo, creo que en este caso de este mineral tan particular, creo que la explotación tiene que tener, más allá de la licencia social, la información social para que no sea terrorífico lo que por ahí nos metieron en la cabeza. Y yo creo que acá lo que nos hace falta es instrucción para poder entender.
Totalmente, por eso una Junta Nacional de Minería, no de las empresas, una Junta Nacional de Minería donde participen todas las provincias, tipificando el carbonato, inspeccionando el proceso de producción e industrialización del litio, certificando calidad, algo que la Argentina perdió hace muchos años, el certificado argentino de calidad del producto, y permitiendo certificar desde laboratorios internos qué proceso tenemos y qué productividad y qué material o qué materia prima tenemos de altísima capacidad para que se puedan transformar. Porque hoy, si quieren comprar las pymes, que somos capaces de innovar, que somos capaces también de aglutinar desarrollos productivos, no podemos y no pueden comprar carbonato para poder fabricar baterías. Entonces, todos los anuncios que se han hecho de fabricar baterías, ¿con qué carbonato lo van a hacer? Porque hoy el carbonato que se procesa se exporta al 100% al exterior. Y está muy claro en el exterior a quién se los están vendiendo. Lo que pasa es que los argentinos y las provincias articuladas tenemos que trabajar unidos. Y eso es fundamentalmente la protección de la soberanía. No es el efecto de nacionalizar, es el efecto de unificar la formación del precio del carbonato y ser visible, transparente y también poder de valor internacional nuestros recursos. Y eso es básicamente defender y proteger la estabilidad y lo que es sustentable, porque se habla de sustentabilidad y realmente se pierde el objetivo de la sustentabilidad. Sustentabilidad es tener trabajo y futuro para la Argentina. Pablo, gracias por tu informe, gracias por este tiempo y fundamentalmente me gustaría volver a insistir después sobre esta cultura de la información para no tenerle bronca y no ser nosotros, los argentinos, rehenes de una mala conducta o de una mala información minera. Muchas gracias, Pablo. Bueno, que tengan muy buenas tardes y saludos a toda La Rioja. Gracias. Pablo Rutigliano, presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio. Las cosas que tenemos que saber para no meter la pata en todo esto. Pausa, vamos. Que la sigan contando como quieran. Total,